llamado que hacen organizaciones del mundo mapuche desde ya casi 90 años, donde el Parlamento devoró en el año 1935, la gente ya plantea la necesidad de tener educación propia, la necesidad de tener el idioma como oficial dentro de todos los destacamentos y servicios públicos que atiendan a las comunidades mapuche, y ya a lo largo de esos 90 años hemos visto muy poco avance. Nosotros también nos acogemos a un llamado que ya hace más de una década viene convocando a una marcha que exige la oficialización del mapudungun a nivel regional, a nivel de las comunas, y que busca soluciones concretas en materia de derechos lingüísticos para el pueblo mapuche. Y este año en particular nosotros vamos a entregar una carta al presidente dirigida a él, solicitando que pueda cumplir con el acto administrativo de la oficialización del mapudungun, cosa que ya está consagrada mediante una moción del COR en pleno de oficializar, además de un reglamento que está avisado por Contraloría. Entonces pensamos que solamente hace falta en este momento la voluntad política. Y además, como comunidades de Temuco en particular, vamos a entregar también una carta dirigida al alcalde, porque tenemos un proceso de construcción de una ordenanza participativa que nosotros hemos levantado con la comuna de Temuco y que está detenida sin poder avanzar ya hace más de 7 o 8 meses. Situación que está generando preocupación en las comunidades porque es algo colectivo, el mapudungun es nuestro derecho y desde todos nosotros necesitamos que realmente se pueda avanzar, porque las cifras son categóricas respecto de la pérdida del idioma, respecto de los pocos hablantes que hay, los pocos espacios que tenemos para eso, para poder desarrollarlo. Yo veía la necesidad de que ojalá el mapudungun estuviera presente en toda la clase, pero lamentablemente el currículum nacional no lo permite porque nos daban 15 minutos por nivel educativo para poder nosotros enseñar a los pichiqueches mapudungun. Entonces, por lo mismo yo creo que es lamentable que no se hayan dado los espacios para eso, pero el tema del centro de inversiones es la primera instancia para que ojalá en todas las comunas de la región de la Araucanía y donde haya población mapuche se pueda generar un jardín en mapudungun. Bueno, yo creo que es un proyecto maravilloso para nuestro pichiqueche, porque si bien nosotros con el Chau de una Cultura le estamos enseñando igual mapudungun, pero veíamos la necesidad de que él pudiera socializar con otros pichiqueches mapudungun. Entonces, creemos súper importante que se haya generado un espacio donde pueda conversar, jugar en mapudungun. Entonces yo encuentro que este es un espacio muy valorable porque no en todas las familias mapuches quizás se está dando esta oportunidad de poder enseñar el mapudungun a los niños. El mapudungun ya ha sido reconocido como oficial mediante decretos municipales en la comuna de Galvarino en 2013. Hay una moción del Consejo Comunal de Padres de las Casas 2014, en el 2021 en la comuna de Temuco y en el 2023 recién en la comuna de Saavedra. Sin embargo, desde el 2015, como señalaba, existe la moción de oficializar a nivel de toda la región, de las 32 comunas de la región. Y nosotros estamos esperando poder avanzar también de esa manera, porque creemos que el Estado tiene que hacerse parte de este proceso, porque ha sido el mismo Estado también el que ha llevado adelante el desmedro del idioma, imponiendo el castellano, ¿cierto?, de manera obligatoria y hegemónica en todo el territorio. En el contexto del diseño de las lenguas, que empieza este año, también hemos querido movilizar porque es una marcha que viene desde 2012, donde distintas organizaciones mapuche y territorios se han movilizado por ya más de una década. Ya nuevamente estamos aquí para levantar nuestro mapudungun, para que la gente de los territorios vea que nos estamos movilizando por nuestra lengua, porque esta es una instancia que viene levantando desde la gente mapuche y es importante recalcar eso, que es la lengua de nuestro pueblo, y nosotros nos hemos hecho cargo de asumir estrategias para revitalizarla, para mantenerla, para dignificar a los hablantes y para que nuestros pichiqueches, nuestras niñas y nuestros niños puedan hablar en mapudungun y se mantengan. Ya el llamado ahora también es que se deje una carta a nivel regional, porque hay instancias locales como la Municipalidad de Temuco, que también están luchando, ¿cierto? Hay una instancia a nivel regional que como organización estamos demandando desde 2015 y que está el decreto, y ese decreto hay también que discutirlo, conversarlo, modificarlo, porque el proceso y el movimiento por el mapudungun ha ido madurando con las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lengua. También hemos ido adquiriendo experiencia. Y lo que necesitamos acá también es el llamado del gobierno a que venga a hacerse parte de este proceso para fortalecer lo que ya las organizaciones están levantando. Ya acá el gobierno, el Estado en sí tiene que hacerse parte de una reparación histórica a nuestro pueblo, pero también de la lengua, ya que el mapudungun esté hoy en un proceso de pérdida es por la estrategia que utiliza el Estado en la escuela y en los distintos espacios para que el mapudungun
dejara de hablar. Y hoy quienes hemos perdido el mapuzungún estamos retomándolo, ¿verdad? La gente joven, los pichiqueché quieren aprender la lengua, como decía la Daniel, para que en nuestros espacios, nuestras ceremonias, nuestros territorios vuelva a tener vitalidad la lengua. Ya acá tenemos un compromiso del presidente Boric, donde ha dicho que va a oficializar el mapuzungún, lo dijo en su cuenta pública, fue un compromiso de campaña. Eso tenemos que verlo reflejado ahora en de qué forma se llama a las organizaciones a dialogar para fortalecer este proceso, porque hasta ahora no hemos tenido un llamado claro. Porque además ustedes son los